Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a contar qué viene sucediendo con el dólar Qatar, cuya implementación se encontró con ciertas dificultades técnicas. Patricia Canatelli nos va a explicar qué seguros debemos contratar cuando realizamos una obra en nuestra vivienda. Y Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Abrimos el programa de hoy con información entonces de los mercados de capitales, y los bonos argentinos en dólares subieron en los últimos días, acumulando un incremento de hasta el 14% en lo que va del mes. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro. Empiezan, Daniel, a aparecer inversores que apuestan a una suba de los precios de estos bonos en caso de un cambio de ciclo político el año que viene. Bueno, nadie puede asegurar por qué es cierto la suba. Había habido otra baja desde el 30 de septiembre, habían llegado también a 20 centavos, más o menos, digamos, los bonos más tradeados como el GD30 en cable. Después se recuperaron a 22, 23 centavos. Y ahora, como vos decís, desde la semana pasada empezaron a subir y ya están de vuelta en 22, 23 centavos, con una suba en todos los bonos en dólares, pero con muy poco volumen. De hecho, el volumen de los fondos, que son muchos de los que compran bonos en dólares, en los fondos en dólares de largo plazo, tuvieron suscripciones durante el año solamente de 100 millones de pesos. O sea, los volúmenes que se están tradeando son bajos. Uno puede decir que es especulación porque llegó a un piso, es como si hubiera un límite que menos de 20 centavos ya están regalados, pero tampoco se puede decir que esto sea por un cambio de ciclo o un cambio. Nadie puede asegurar por qué fue. ¿Vos personalmente ves una oportunidad ahí? Sí, están muy baratos, realmente están muy baratos. Todos los bonos en dólares en Argentina están baratos, sobre todo los globales, ¿no? Comprar bonos con la extranjera. Hay que tener en cuenta, hay que advertir de todos modos, ¿no? Para aquellos que ven así estos precios como una alternativa atractiva, que aún si se da un cambio de gobierno, el trabajo que tiene por delante ese gobierno es realmente complicado, ¿no? Sí, seguramente en algún momento habrá alguna reestructuración de estos bonos, pero estos precios igual se va a tener ganancias. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con información sobre el dólar Qatar, cuya implementación se viene encontrando con ciertas dificultades técnicas. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? ¿Y ha logrado la FIP resolver estas dificultades? ¿Qué está sucediendo con este tema? Bueno, vamos ya 2 semanas, ¿no? Transitando el dólar Qatar, y como bien decías, hay algunos grises que todavía no están resueltos. Bueno, como sabemos, el dólar Qatar es este recargo del 25% de bienes personales, que se suma al 45% de recargo a ganancias y bienes personales y el 30% del impuesto a país. ¿Esto cómo se aplica? Bueno, vía tarjeta de crédito, ¿no? En general. Entonces, el problema que hoy tiene la FIP es que no tiene una base de datos unificada, más que la FIP, claro. Los bancos, ¿no? No tienen una base de datos unificada. Por ejemplo, cuando una persona tiene 2 o 3, 4 tarjetas, ¿no? de crédito, y la percepción de la FIP empieza a correr a partir de que se supera el umbral de los $300, ¿no? de gasto en el exterior. Pero claro, esto todavía no existe una base de datos unificada para que los bancos puedan identificar a quién le cobra este recargo impositivo. Claro. Entonces, todavía no está claro cómo se va a resolver. Está trabajando el organismo tributario con los bancos. Sí, lo que podemos decir desde acá es que no hay que confiarse, ¿no? Durante este mes y lo que queda de este mes y los próximos, porque la normativa es clara que se aplica sobre individuos, lo cual no quiere decir que pueda surgir algún tipo de mecanismo operativo que terminen cobrando a las distintas tarjetas o a los individuos que superan el umbral de gastos de $300, ¿no? Es una cuestión técnica. Muy bien, pero más allá de lo que suceda con esto, existen mecanismos, de todos modos, que permiten no bajar el costo
que uno tiene que asumir por los consumos en dólares con las tarjetas, ¿no? Sí, hay unos vacíos que todavía el gobierno no le puso ninguna regulación. Por ejemplo, lo que tiene que ver cuando alguien compra el dólar bolsa, ¿no? Dólar MEP, esto se puede hacer vía home banking, ¿no? Con una cuenta comitente, y no tiene obviamente el recargo del 25% del dólar Por Qatar. eso uno puede vincular la tarjeta de débito con una caja de ahorro en dólares y justamente transformar pesos a dólares a través del dólar bolsa para abastecer esa cuenta, ¿no? Exactamente, y bueno, de esa manera se evitaría el recargo de ese 25%. Claro, uno estaría pagando 293 hoy, la verdad que no recuerdo el valor exacto del cierre, contra 322, ¿no? Más o menos estaba ya el dólar Qatar. Sí, el dólar financiero está, y también el blue, ¿no? Está en torno a los 290 pesos, el Qatar supera los 320, y lo otro que hay que tener en cuenta es que uno también siempre puede pedir la devolución, ¿no? Si hace con tarjeta de crédito, la devolución de las retenciones por bienes personales y ganancias. Sí, si uno logra hacer ese trámite en forma exitosa, uno realmente ahí sí estaría pagando el dólar más bajo del mercado, ¿no? Claro, pero bueno, en ese caso también depende mucho la de liquidez, ¿no? De que tenga cada consumidor, si obviamente no tiene suficiente dinero como para afrontar ese recargo, bueno, tiene que esperar hasta el año que viene, ¿no? Exacto. Y con la devolución de pesos, que ya no van a tener el mismo poder adquisitivo que los de este año, ¿no? Ni hablar. Muy bien. Vamos a trasladarnos ahora al mercado de seguros para hablar de un tema que no todas las familias se tienen debidamente en cuenta cuando realizan una obra en su hogar. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto tenerte nuevamente aquí. ¿Qué haces, Ale? Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué seguros no debemos contratar en estos casos cuando hacemos una obra en nuestra vivienda? Bueno, mira, cuando uno hace una obra en su vivienda tiene que tener en cuenta dos situaciones. Si esta obra es una obra de pequeñas dimensiones, una pintura interior, este tipo de arreglos interiores de un hogar, en realidad esto está cubierto si tiene una buena responsabilidad civil de hechos privados, y para el obrero que entra a trabajar al hogar se necesita unos accidentes personales, donde lo conveniente es que el dueño de la vivienda, digamos el contratante, sea el que tome la póliza de accidentes personales, y el asegurado es el obrero o el pintor, la persona que viene a trabajar. Porque de esta manera se hace actuar un artículo de la ley protegiendo las responsabilidades del contratante, Claro. del empleador. Eso es mejor que cuando el trabajador viene con una cobertura propia, ¿no? Si el trabajador viene con una cobertura propia, lo que pueda llegar a pasar, no quiere decir que pase, es que ante el daño, ante la lesión o problemas que sufra el pintor, el obrero y demás, la familia o el propio pintor cobre el reclamo a través del seguro de accidentes personales, pero la situación va a ser que no quita que le reclamen al contratante por responsabilidad civil. ¿Está bien? En cambio, de la otra manera, el seguro paga si hay compromiso de no reclamo. Esto, Patricia, en el caso de una obra sencilla, cuando vamos a hacer una obra de más magnitud, ¿cómo tenemos que cambiar ahí la ecuación? Cuando se hace una obra de mayor magnitud, pongo un ejemplo, construir sobre la terraza de la vivienda, hacer alguna demolición de paredes y este tipo de situaciones, generalmente este tipo de trabajo se hace a través de un profesional matriculado que va a tener que sacar un permiso de obra. Cuando sucede este tipo de situaciones hay que contratar una responsabilidad civil de refacciones o construcciones. Ajá, ¿Está bien? Una cobertura más Una compleja. cobertura más completa, es más específica para esta Pero bueno, también situación. hay riesgos más importantes involucrados. Claro, directamente está preparada para esta situación. Y, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha determinado qué tipo de obras o refacciones se pueden hacer, los metros cuadrados de obra o refacción, y para cada uno de ellos ha dado una suma asegurada mínima y obligatoria. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, si no se tiene esa póliza, no se puede continuar no se puede arrancar la Claro, obra. perfecto, ¿Está bien? clarísimo. Y la otra que puede suceder,
que de hecho lo conozco que ha pasado, es que hay gente que hace una obra de estas dimensiones sin el permiso necesario, y si algún inspector del gobierno verifica esta situación y puede bloquear la obra, claro, hasta que lo libere. Le van a cobrar una multa que es muy grande, la multa, es mucho más caro que la póliza. Entonces, hoy hay que tener cuidado en estas situaciones. Muy bien, información entonces, muchas gracias, Patricia. No, por información favor. muy importante para tener en cuenta si vamos a llevar adelante una obra en nuestra vivienda. Con esta información cerramos este bloque. Recordá, ¿no?, que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros en instantes, regresamos con mucha más información. Ser de campo es hablar con hechos. Y es un hecho que esta campaña contás con los packs de precampaña Granizo Max. Las coberturas que mejor se adaptan a tu región productiva. Sancor Seguros Agro. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre, y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos un nuevo bloque en el que vamos a hablar de seguros cuyo pago, seguros para autos, ¿no?, cuyo pago está sujeto al uso que se le da al vehículo. Y para ello está con nosotros Marcelo Colucci, que es encargado de negocios de interior de Libra, compañía de seguros. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, y contémosle al público cómo funcionan, ¿no?, estas pólizas. Bueno, estas pólizas funcionan a través de la telemática aplicada al seguro. Esto es tecnología pura, es una tendencia que ya en el mundo está desde hace unos años creciendo, y se estima que para el 2026 una proyección de un crecimiento del 20% en el mercado asegurador. Nosotros desde hace 2 años hemos incorporado a nuestro abanico de productos este sistema que es el seguro por pago por uso. Claro. ¿Sí? Es decir, que una persona paga por el tiempo que usa el vehículo durante el periodo contratado. Y el tiempo de uso se mide con estos dispositivos. Claro, se mide a través de un dispositivo, un rastreador satelital que se coloca en el vehículo. Este dispositivo lo que hace es emitir una señal a un centro de control cada vez que se enciende el vehículo, y a partir de ese momento comienza a contabilizar o computar el tiempo de uso. Cuando una persona apaga el vehículo, deja de computar el tiempo de uso. Perfecto. ¿Y cuál es la magnitud del ahorro, ¿no?, que el cliente puede obtener de acuerdo, ¿no?, al uso que le da el vehículo? Bien, una persona puede llegar a ahorrar hasta un 60% del valor de una póliza tradicional.
dependiendo de la cobertura, ¿no? Ya sea terceros completo o todo riesgo, que son las coberturas que nosotros brindamos. ¿Y este ahorro qué se obtiene? ¿Si no usa el vehículo o si lo usa menos de una determinada cantidad de tiempo? Bien. Por ejemplo, una persona que tiene un vehículo y que lo usa, digamos, en forma continua todos los días, puede llegar a ahorrar aproximadamente un 30% del valor de la cuota del seguro al cabo de un mes. Y una persona que no lo usa, vaya a saber por qué, qué sé yo, porque de pronto ese mes estuvo de vacaciones, tuvo el auto guardado. Bueno, durante ese mes va a pagar solamente el 40% del valor de la póliza, si no lo usó. Pero bueno, aún utilizando el vehículo todos los días se pueden generar ahorros también. Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos creemos que usamos mucho más el auto de lo que realmente lo usamos. Tal cual. Y cuando vamos a la experiencia de 2 años para atrás, que es desde cuando arrancamos con el producto, vemos que el promedio estadísticamente da que una persona que usa el auto frecuentemente puede llegar a utilizarlo aproximadamente 40 horas al mes. Bueno, para cerrar, ¿qué respuesta están encontrando en los clientes argentinos con este producto? Bueno, como te decía, desde hace ya 2 años que arrancamos con el producto. Mejor dicho, te diría que justo en plena pandemia arrancamos con el producto. Y vemos mes a mes la evolución, el crecimiento, inclusive hasta clientes que se han pasado de pólizas tradicionales a pólizas a la Orange Time, la cobertura Orange Time, que es la que precisamente mide el tiempo de uso. Y estamos teniendo un crecimiento sostenido todos los meses y hoy más o menos el 10% de nuestra cartera de autos representa Orange Time. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, cerramos este bloque entonces con información sobre estas nuevas pólizas para autos. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. Ser de campo es hablar con hechos. Y es un hecho que esta campaña contás con los packs de precampaña Granizo Max. Las coberturas que mejor se adaptan a tu región productiva. Sancor Seguros Agro. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Bueno, y ayer el gobierno completó la media sanción del presupuesto 2023 tras una larga sesión en la Cámara de Diputados. Este proyecto contiene un déficit fiscal primario del 1,9% del PBI. Ricardo, ¿crees que esta iniciativa, que este proyecto que se ha
se le ha dado media sanción ayer, ¿va a contribuir a estabilizar la economía o se debería haber ido más a fondo con un proyecto más ambicioso? Bueno, primero me parece que hay que celebrar el hecho de volver a tener un presupuesto, ¿no? Sí. El año pasado, o este año en realidad, no tuvimos presupuesto, hubo una prórroga del presupuesto del año pasado y en consecuencia, digamos, hay que celebrar como un hecho político relevante en un momento claramente complejo de la economía argentina y ojalá sea parte de las necesarias discusiones económicas que se tienen que dar entre los distintos espacios políticos para empezar justamente a pensar una economía que logre estabilizar al menos las expectativas en el corto plazo. Yo creo que es interesante algunas cuestiones. El hecho, por ejemplo, de un presupuesto con una muy improbable meta de 60% de inflación para el año próximo y una oposición que logra introducir una especie de gatillo a partir del cual se va a volver a discutir un presupuesto de gastos y de ingresos si se supera en 10 puntos esa previsión de inflación. Por ejemplo, me parece el hecho de la imposibilidad de que el gobierno mueva los derechos de exportación o las retenciones sin pasar por el Congreso también me parece un hecho relevante. E insisto, creo que como gesto político y hecho político que el gobierno y la oposición en el Congreso hayan logrado por lo menos consensuar un proyecto tan importante como el presupuesto es auspicioso. Pero da la impresión, ¿no?, de que este objetivo de déficit fiscal primario, 1,9% del PBI, luce tímido, ¿no?, cuando uno tiene en cuenta, por ejemplo, el déficit del Banco Central, ¿no?, que no está incluido en este 1,9% y que se estima que este año va a estar en torno a 4 puntos del PBI, ¿no? Sí, claramente. Ahora, yendo a las cuestiones macro específicamente, más allá de la cuestión auspiciosa como hecho político de la sanción, evidentemente es un presupuesto que está escrito, si se quiere, en espejo a lo que pide el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, 1,9 Lo mínimo indispensable para cumplir con el fondo. Exactamente, ¿no? Me parece que como señal también es auspicioso y por supuesto está toda esta cuestión no menor del déficit cuasi fiscal o del déficit del Banco Central que forma parte de esta bola del leaks que en algún momento la economía argentina va a tener que resolver y que obviamente es discusión que no se ha dado y que incluso me parece que amerita, va a ser difícil darla, amerita una discusión mucho más amplia justamente para evitar que haya problemas en un año electoral como el que se avecina. Por eso, ¿se puede avanzar en la estabilización de la economía cuando se mantiene un déficit fiscal de esta magnitud que aún está reconociendo el presupuesto, que no vamos a tener un déficit fiscal de menos de 6% del PBI, el déficit fiscal primario el año que viene? A ver, me parece que lo que hay que tener en claro es que para estabilizar las expectativas las señales fiscales y monetarias son absolutamente imprescindibles. No son las únicas. Yo creo que Sergio Massa viene, ya hace casi 90 días que está al frente de la gestión, viene dando esas señales, pero evidentemente la tasa de inflación y sobre todo las expectativas devaluatorias que se miden a través de la brecha cambiaria, ¿no?, que sigue en torno al 100%, más allá de la estabilidad en los dólares financieros y el dólar informal, están denotando que todavía hay sensación de que la estabilidad está lejos. La pregunta me parece relevante y uno tiene algunas sospechas negativas al respecto, es si eso se puede dar cuando queda tan poco de gestión, un año de gestión, y sobre todo en un año electoral en donde las demandas por mayor gasto van a recrudecer. Perfecto. Bueno, justamente, ¿no?, hablando de la estabilización de la economía, caemos, ¿no?, en el tema de la inflación que va a cerrar este año por encima del 100%. Todo indicaría que va a suceder eso. ¿Cuáles son tus expectativas para el año que viene, teniendo en cuenta, ¿no?, este presupuesto que se aprobó? Yo creo que hay que plantear un horizonte de acá a marzo, estos 6 meses o este último trimestre del año y el primero del año que viene, como a mi juicio críticos para lo que va a ser la forma que va a tener la macro el año próximo. ¿Por qué digo estos 6 meses? Porque son los 6 meses más duros, más áridos en materia de generación de dólares
en la economía. Y se suma además el efecto de la sequía, ¿no? Claro, exactamente. Esto es un dato que no hay que minimizar, sobre todo para el mes de diciembre, que es donde, digamos, estacionalmente empieza a ingresar la cosecha fina, el trigo en particular, y esto me parece que hay que tenerlo bien en claro. Se habla, Ricardo, disculpá, de una caída en la producción de trigo del 35% respecto al año pasado, no respecto a la campaña pasada, ¿no? Y pueden ser entre 2 y 3 mil millones de dólares menos de los que ingresaron el año pasado. Y esto es un dato, evidentemente, en un equilibrio tan de bajo nivel en el que estamos en materia del mundo de los dólares, una noticia muy relevante y negativa, en términos, insisto, de la posibilidad de estabilizar expectativas. En esas condiciones, entonces va a ser muy difícil bajar la inflación. Si las expectativas devaluatorias se mantienen en estos niveles expresados por la brecha, evidentemente va a ser muy difícil que la inflación perfore de manera sostenida el 6%, el 6,5% mensual. Esto nos va a poner, obviamente, en una tasa de inflación para este año cerrando en torno al 100 o algo más o algo menos, pero no mucho menos que eso. Y el gran interrogante, insisto, es qué va a pasar el año próximo. Yo soy de los que cree que 60% del presupuesto no se va a lograr, pero tampoco me parece que sea muy fácil de vuelta. Pensando hasta dónde, cómo se llega hacia el mes de marzo, va a ser muy difícil sostener niveles como los actuales, si es que la señal de un flujo mayor de divisas en el central no se profundiza. Yo creo que allí es donde el gobierno, a mi juicio, tiene que poner todos los focos en estos meses justamente para evitar saltos inflacionarios todavía mayores el año próximo. Más además si tenemos en cuenta reclamos como los del camionero, ¿no? Que hoy amenazó con una huelga en caso de no aceptarse, ¿no?, su demanda de un aumento del 131%, ¿no? Si se avanza con ese tipo de reclamos, la verdad que te firma una inflación del 100% el año que viene ya, ¿no? Bueno, justamente, yo creo que en estos 6 meses es donde van a aparecer no solamente los problemas de escasez de divisas, sino también el exceso de demandas de gasto público y demandas salariales, sí, que son legítimas. Digo, nadie puede discutir que con 100% de inflación es intolerable vivir, digamos, no hay experiencia reciente en la historia argentina de las últimas décadas que con estos niveles de inflación el salario real el salario le pueda ganar a la inflación, o sea, vaya mejoras de los ingresos reales. Dicho esto, también hay que decir que desde el otro lado esas paritarias son parte de los costos de las empresas. Entonces es probable que en economías que además tienen una inercia inflacionaria tan importante como esta, muchas empresas logren trasladarlos. Economías además tan cerradas, ¿no? Y economías, exactamente, tan cerradas, que además economías cuya capacidad de apertura también está limitada por la escasez de dólares. Entonces, uno puede decir, abrimos la economía, como planteó el ministro de Economía en el caso de los textiles, pero no hay dólares para eventualmente pagar mayores importaciones textiles. Digo, en este círculo vicioso es en el que estamos, que implica menos dólares, implica más inflación, y esa tensión me parece que es la que Massa va a tener que administrar en este semestre. Muy clarísimo, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Alejandro. Cerramos entonces con este análisis clarísimo, detallado de Ricardo Delgado sobre la situación de la economía y los dilemas que hoy enfrenta la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, para enfrentar esta aceleración inflacionaria que estamos atravesando. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.